Saludos y bendiciones. Te habla el pastor Otoniel Font y gracias por siempre estar conectado con nuestro ministerio. Quiero hoy hablarte acerca de cómo, ¿verdad?, orar por tu matrimonio. Quiero darte unas claves prácticas de la oración, pero no puedo entrar en ese proceso y en dos o tres claves bastante básicas de lo que es orar correctamente sin que por un momento me parece que podamos alinear nuestros pensamientos acerca de nuestra relación matrimonial y poder tener ciertas cosas claras que creo que son importantes para que nuestras oraciones sean efectivas. Voy a asumir que aquí hay dos grupos de personas. Número uno, aquellos que tienen un buen matrimonio o, ¿verdad? No es un matrimonio perfecto, pero estás ahí, estás casado, no tienes grandes problemas en el sentido de que no estás al borde del divorcio, sino que simplemente estás trabajando con tu día a día. Bueno, pues tienes que conocer estos principios para que puedas, ¿verdad?, mantenerte enfocado o enfocada y ayudar a tu pareja y ayudar a que tu matrimonio se fortalezca. También puede ser que hayan algunos de ustedes que estén pasando por momentos de dificultad, de un disloque emocional. Escucho muchas personas que nos escriben, ¿verdad?, lamentablemente con estos problemas y con estas dificultades, y que me da mucha tristeza escuchar las historias de aquellos que nos escriben contándonos los problemas que están teniendo. Y por todos ustedes también queremos orar al final de esta grabación. Y esto que quiero presentarte tienes que ponerlo en la perspectiva correcta, en el contexto en el que tú te encuentras en el día de hoy, pero siempre con mucha fe, creyéndole a Dios por la restauración de tu matrimonio, si eso es algo que tú deseas y que estás esperando. Así que vamos a dividir esta grabación en dos partes. Quiero darte algunas claves que me parece que son importantes que entiendas en el aspecto espiritual y emocional para que tu matrimonio se restaure o para que tu matrimonio permanezca en esa dirección correcta. Son cosas que debemos analizar y mantenerlas presentes, me parece a mí, hablando en el término espiritual y emocional. Y de ahí entonces, con eso, te voy a dar unas claves básicas de la oración que la vamos a aplicar específicamente hacia tu matrimonio. Lo primero que me parece que todos nosotros debemos entender con nuestras parejas es que ninguno de nosotros tenemos poder sobre nuestra pareja. Tú y yo no podemos pensar en controlar, en dominar, ni el hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Yo sé que la Biblia nos habla de la relación del matrimonio, cómo debe ser en el orden divino. Lamentablemente la gente saca algunos de esos versos. Por ejemplo, el verso que dice que la mujer debe sujetarse al marido, lo sacan del contexto en el que Pablo lo dice y no todo el mundo entiende cómo es que fluye o cómo es que debe ocurrir ese proceso. Pero el punto que quiero llevarte es que ninguno de nosotros tenemos poder sobre nuestras parejas. Ninguno de nosotros tenemos poder sobre nuestro matrimonio. Lo primero que tenemos que aprender es a darle ese poder a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y hago esta aclaración porque a veces la gente viene donde mi pastor, ¿qué yo puedo hacer? Y es verdad, hay unas acciones correspondientes que nosotros podemos hacer para cambiar la atmósfera, pero todo aquel que lo que está buscando es, ¿verdad?, dominar, manipular, tratar de controlar la vida de su pareja, ya sea esposo a esposa, esposa a esposo, realmente va en camino a una grande frustración. Nosotros tenemos que saber que nuestra pareja es creación divina, es una hija de Dios. En mi caso, mi esposa, ¿verdad? A lo mejor en tu caso, si eres dama, tu esposo es un hijo de Dios. Y que realmente nosotros tenemos que entregar ese poder irracional que a veces queremos tener sobre nuestra pareja. Nosotros tenemos que saber que en realidad esa pareja debe tener una relación con Dios, una relación con el Señor personalmente para que pueda realmente haber una transformación en nuestras vidas. Número dos, es importante que la oración no se enfoque únicamente en nuestra pareja o en el matrimonio. Ahí es donde yo veo mucha gente errónea. Mucha gente ora por su esposo, mucha gente ora por su esposa, mucha gente ora por su matrimonio, pero no veo que mucha gente ore por ellos mismos. Dentro de nuestra pareja, dentro de nuestro matrimonio, tenemos que presentar las tres cosas en oración.
Tengo que presentar a mi esposa, si eres mujer, a tu esposo. Tienes que presentarlos a ellos. Tienes que presentar el matrimonio como tal en oración, pero tienes que presentarte a ti mismo en oración. Tiene que haber un momento donde tú entiendas que Dios tiene que trabajar contigo, que Dios tiene que comenzar a procesar en tu vida lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. Los matrimonios no cambian única y exclusivamente porque yo ore por mi esposa o porque yo ore por mi matrimonio. Te hago una pregunta. ¿Y si el que estás mal eres tú? ¿Y si el que tienes que cambiar eres tú? ¿Cómo vas a descubrir el cambio que tienes que hacer en tu vida si no oras por ti? No tan solo eso, dentro del proceso del matrimonio, aquellos que viven un momento de inestabilidad, un momento de dificultad, donde a veces hay esas heridas emocionales, la oración te va a ayudar a ti a protegerte, a proteger tu corazón. La oración te va a ayudar a reaccionar correctamente a la situación que estás viviendo, porque de nada te sirve realmente que tu matrimonio se restaure o físicamente hablando, que la persona regrese, por ejemplo, al hogar o que traten de comenzar en ese proceso y durante esa etapa tu corazón no haya sido cuidado. Así que cuando tú vayas a orar, es importante que en tu oración presentes las tres cosas. Presentes a tu pareja, presentes tu matrimonio y te presentes a ti en oración. Si te puedo decir de forma práctica, si vas a orar 15 minutos, yo oraría 5 minutos por tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Y por tu matrimonio, y 10 minutos oraría por mí mismo. Señor, dame sabiduría. Señor, guarda mi corazón. Señor, ayúdame a entender estas cosas. Señor, que mi fe ¿verdad? No titubee, que no pierda mi fe, que mi amor se mantenga puro, que mi corazón se mantenga cuidado. El error de muchas personas es que piensan, llamo a un lugar, llamo al pastor y oremos por mi matrimonio y déjame esperar a ver qué va a ocurrir. Así que ora por estas tres cosas. Número 1, ora por tu esposa o por tu esposo, ora por tu matrimonio, pero sobre todo ora por ti. Número 3, resiste las ofertas del mundo. Cuando me refiero a las ofertas, me refiero a las ideas, los consejos que alguna gente del mundo te va a dar. Te vas a dar cuenta que todos van a querer de alguna forma u otra en ciertos momentos cuando se enteran de los problemas que tenemos en el matrimonio, de darte alguna solución, algunos de ellos con muy buena intención. Pero tenemos que resistir la influencia del mundo, la influencia negativa hacia cómo trabajar con nuestro matrimonio. Tenemos que saber discernir entre lo que es un buen consejo y lo que no es un buen consejo. Tenemos que resistir el hecho de vivir por los impulsos. Tenemos que resistir la tentación. Tenemos que resistir y vas a tener que pararte firme. Porque en momentos como de crisis y de dificultad en el matrimonio van a venir múltiples ofertas, van a venir múltiples opiniones, vas a ver opiniones directas e indirectas. En otras palabras, te vas a conectar en las redes sociales, vas a ver cómo aquel actuó, cómo aquel hizo, cómo aquel... Y lamentablemente esto puede influenciar tu vida y resistir estas cosas va a tomar fortaleza de espíritu, fortaleza en tu mente, fortaleza en tus emociones para que puedas no caer en esas tentaciones. Por ejemplo, en estos días he visto algunos videos en las redes sociales muy interesantes donde se han hecho un poco virales de ciertos hombres y ciertas mujeres que el título, el caption, como se dice en inglés, es, ¿verdad? Después de divorciado o después de separado. Y entonces te presentan como que después que me divorcié a tal edad, ahora perdí peso, ahora rebajé, ahora estoy viviendo la mejor vida, ahora estoy disfrutando de todo esto. Y es bien interesante que esto puede provocar en la mente de algunos que están pasando por un proceso de dificultad que digan, ¿sabes qué? Esa es la decisión que voy a tomar y voy a vivir de esa manera sin ver el contexto de todo lo que ha pasado y todo lo que ha ocurrido. Y es el mundo presentando tentaciones
que pueden ser curiosas, bonitas, interesantes para los procesos que estamos viviendo en nuestras vidas. Y vuelvo y repito, no es que quiero decir que si pasas por un momento difícil y un momento de divorcio, no te debes levantar y progresar y cambiar y seguir hacia adelante con tu vida. Lo que tienes que saber es que a veces estas ofertas llegan en los momentos inadecuados y tenemos que resistir en nuestras vidas todas esas ofertas que el mundo nos quiera dar. Número 3 en el día de hoy. Oye bien, es importante enfocar tu oración en tu cambio, en tu transformación y no en el cambio de tu pareja. Enfoca tu oración en tu cambio, en lo que tienes que cambiar en ti, en tu mente, en tus emociones, en tu espíritu, en tus pensamientos, en tus ideas. No tan solo para tratar de provocar la atmósfera correcta donde el matrimonio se restaure, sino que si el matrimonio no llega a ese proceso de restauración por la razón que sea, no se ha llegado a ese proceso en ese momento, no se ha alcanzado por lo menos durante este tiempo, tú puedas, ¿verdad?, tomar las decisiones correctas para tú permanecer firme, con tu corazón limpio, con tu corazón libre y tomar las decisiones hacia el futuro que realmente te ayude a crecer, a aumentar, a progresar y a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Así que enfoca tu oración en los cambios personales, no en los cambios que tu pareja tiene que hacer. Lo próximo, entiende que todos cambiamos y que cada vez tenemos que conocernos una vez más. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, te voy a hablar por un instante de este servidor. Nosotros tenemos 25 años de casado junto a mi esposa, ¿verdad? Estamos en un tiempo maravilloso. Nuestras 2 hijas mayores se casaron. Tengo 2 hijas más pequeñas en casa. Pero el joven que yo era hace 25 años atrás, no soy el joven que soy hoy o la persona que soy hoy. En otras palabras, hace 25 años atrás, tanto yo como mi esposa y yo, teníamos unas expectativas de la vida. Queríamos ciertas cosas, deseábamos ciertas cosas, tolerábamos ciertas cosas, esperábamos ciertas cosas. Después de años de casado, después de años de matrimonio, después de cambios en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar, a través de todos estos tiempos, las cosas han cambiado. Por lo tanto, yo tengo que hoy conocer a mi esposa. Yo tengo que conocerla de nuevo. Tengo que preguntarle qué es lo que quiere en la vida. Si todavía quiere lo mismo que quería antes. Si todavía desea lo mismo que deseaba antes. Si todavía quiere alcanzar aquellas cosas o qué cosas ya no quiere. Hoy ella no es la misma persona. Hoy no tiene las mismas expectativas. Y yo tampoco. Y a veces creo que la gente quiere arreglar su matrimonio, la gente quiere permanecer casado pensando que las cosas siguen siendo iguales, pensando que las cosas siguen siendo de la misma manera, pensando que la persona que tengo a mi lado es la misma que yo tenía hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Y no es así. La realidad es que la vida no funciona de esa manera. Todos cambiamos. Todos somos transformados, todos somos renovados y tenemos que conocernos una vez más cada uno de nosotros. Número 6, trata de entender, y siguiendo con la misma línea, las necesidades emocionales de tus parejas. No tan solo ha cambiado sus metas, sus visiones, sus deseos dentro de todo el proceso que han vivido, sino que también las necesidades emocionales cambian. Y a veces, sin darnos cuenta, tratamos de mantenernos en una relación o de recuperar una relación sin realmente prestarle atención a las necesidades emocionales de nuestra pareja. Yo sé que estas cosas que te estoy diciendo no son tan fáciles a veces hacerlas, pero por eso es que necesitamos orar. Por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Por eso también es bonito tener consejeros, es bonito tener pastores, tener lugares, grupos de apoyo donde nos puedan ayudar, ¿verdad?, dentro de todo este proceso. Así que trata de identificar las necesidades emocionales de tu pareja, trata de ver qué es lo que realmente está ocurriendo en su vida. A veces nos dicen algo y detrás de todo eso hay ciertas cosas que se ocultan, hay ciertas cosas que
ellos no saben cómo expresarlas, cómo decirlas, y nosotros con sabiduría tenemos que descubrirlas. Si esas necesidades emocionales se pueden satisfacer de una manera apropiada, de una manera, verdad, honesta, correcta, bueno, pues eso es un gran avance realmente para la permanencia en el matrimonio y la restauración de nuestro matrimonio, si ese es el caso tuyo en particular. Número 7, es importante aprender a perdonar inmediatamente para que el proceso comience, el proceso de sanidad. Hay que extender el perdón de Dios y la gracia divina sobre nuestra pareja inmediatamente. ¿Qué yo quiero decir con eso? Cuando nosotros entramos en un proceso de restauración matrimonial, sí sabemos que la palabra lo dice, es un proceso de restauración. Hay ciertas emociones, hay ciertas heridas, hay ciertas cicatrices que tienen que sanar, hay ciertas cosas que por causa del evento, de lo ocurrido, de lo sucedido, de las palabras, de quizás los insultos, de lo que haya pasado en un momento dado, nos dijimos y esas cosas están ahí, tenemos que trabajar con ellas. Y es un proceso donde necesitamos olvidarnos del viejo hombre, de la vieja criatura y poder entonces nosotros eventualmente disfrutar de esa sanidad. Pero ese proceso no puede empezar si realmente no extiendo el perdón inmediatamente. Por lo tanto, el perdón es una decisión espiritual que todos tenemos que hacer. El perdón es una decisión espiritual que todos tenemos que dar inmediatamente. Señor, perdono a esta persona de la misma manera que tú me perdonaste a mí. Perdono a mi pareja. Perdono en este momento, mi Señor, de la misma forma que tú me has hecho, ¿verdad? Me has perdonado a mí, de la misma manera que tú lo hiciste conmigo. Y desde ahí, Señor, entonces dame ahora la sabiduría para trabajar con todo este proceso en mi vida, para yo poder mejorar, cambiar y poder, ¿verdad?, transformar mi mente, mis emociones, mi corazón dentro de toda esta situación. Creo que si estas 7 cosas que he compartido contigo las tienes claras en tu interior, las tienes, ¿verdad?, piensas en ellas y las tienes claras en tus pensamientos, entonces puedes orar efectivamente. Voy a usar una historia muy interesante y a lo mejor te dirá que tiene que ver esto con el matrimonio. Bueno, lo que creo que me puede ayudar es a ayudarte a entender algunos principios de la oración que son muy básicos, luego de entender esto en particular que ya te acabo de mostrar. La historia es el libro de Lucas, capítulo 5, en el verso 17. Dice la palabra del Señor, el verso 12. Verso 12. Lucas capítulo 5, el verso 12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para dar testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando nosotros miramos esta historia, hay 2 o 3 cosas en particular que yo quiero que veamos y que apliquemos en nuestra oración de fe, nuestra relación con el Señor y hacia nuestro matrimonio. Número 1, tenemos que comenzar diciendo que no se puede orar si no tenemos fe. Se requiere fe en nuestra oración. Se requiere fe para acercarnos a Dios. Se requiere fe para nosotros, ¿verdad?, acercarnos a Él. Yo sé que parecerá quizás de duda a esta persona cuando dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, pero cuando yo miro esa palabra como el Señor le llama Señor, Señor, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. El mero hecho de llamarle Señor demuestra una actitud diferente a la que el resto del mundo tenía en ese tiempo. Te vas a dar cuenta que no todo el mundo llamaba a Jesús Señor. El mero hecho de llamarle Señor es una actitud de reverencia, una actitud de respeto, una actitud de fe, ¿verdad? Por supuesto, este hombre estaba trabajando y batallando con todos los problemas de ser leproso en su vida, pero el mero hecho de decir eso en particular demuestra que había un grado de fe en su corazón.
No te puedes acercar al Señor si no crees que Él puede hacer el milagro en tu vida, y eso no puede ocurrir si no tenemos fe. Así que es necesario y es requisito para nuestra oración tener fe. Pero hago una aclaración, porque a veces pensamos que tenemos que dejar de hacer ciertos procesos naturales, porque si los hacemos, entonces estamos negando nuestra fe. Te doy un ejemplo de otra cosa, una analogía para que lo veamos en el aspecto del matrimonio. Me explico. Hay gente que piensa que comprar un seguro de vida es pensar que me voy a morir y que tengo fe para morirme, y entonces no debo comprarme un seguro de vida porque mi fe es que voy a vivir una larga vida. Una cosa no tiene que ver con la otra. La realidad es que todos vamos a morir en algún momento dado, y de ninguna manera el comprar un seguro de vida niega tu fe de que Dios te puede dar una larga vida. Es lo correcto, es lo justo, es lo sabio en este tiempo hacer, si es posible, entre tus inversiones, tener ese espacio de adquirir ese seguro de vida para que tu familia tenga algo, si en un momento dado tú falleces o cuando fallezcas haya alguna porción que les ayude. Así que el hecho de tú comprar un seguro de vida no niega tu fe. De la misma manera, por ejemplo, hay personas que se niegan a entrar en un proceso quizás de divorcio, en un proceso de separación, en un proceso legal que es necesario en muchas ocasiones, y que tú no vas a poder obligar a tu pareja a no hacerlo, y que el retraso de esos procesos detienen muchas cosas en tu vida. Y usted dirá, pastor, pero yo quiero orar por la restauración de mi matrimonio. Perfecto. Mientras oras por la restauración de tus matrimonios, mientras tienes fe, tienes que ir sabiamente trabajando con todas las cosas en el mundo natural que se requiere, porque la vida tiene que continuar, la vida tiene que seguir, y no estás negando tu fe si tienes que entrar dentro de todos esos procesos. A veces la gente se tiene que separar. Yo creo que los problemas del matrimonio se resuelven juntos, pero también sé que hay gente que necesita separarse por muchas razones. Bueno, el hecho de que yo tome la decisión de separarnos sabiamente, de entrar en ciertos procesos, no quiere decir que Dios no pueda hacer la obra. Y aquel que está orando tiene que orar por fe y en fe mientras sigue todo ese proceso. Número 2. Cuando miramos esta historia, nos damos cuenta que lo próximo que Jesús hace es darle instrucciones a este leproso. Y todos nosotros necesitamos saber que cuando yo oro por mi matrimonio, cuando oro por mi pareja, oro por mí, tengo que pedirle a Dios cuáles son las acciones que tengo que tomar, cuáles son las acciones que tengo que hacer, qué cosas tengo que hacer durante este proceso. Fíjate que cuando un leproso era sanado de la manera que fuera, no podía integrarse en la sociedad de inmediato, no podía integrarse en la sociedad inmediatamente, tenía que ir por un proceso de purificación, tenía que presentarse delante de los sacerdotes para que lo declararan limpio, para que volviera a la comunidad. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? No le digas a nadie, solo ve al sacerdote, ve allí, muéstrate al sacerdote, ofrece por purificación. En otras palabras, presenta la ofrenda como se dice que se tiene que hacer, cumple con estos requisitos para que puedas entonces integrarte una vez más a la sociedad. Entonces hay unas acciones que nosotros tenemos que hacer. Cuando tú oras por la restauración de tu matrimonio, por favor, pídele a Dios cuáles son las acciones que tenemos que hacer antes, durante el proceso y cuando Dios te dé el milagro de esa restauración, ¿qué tenemos que hacer luego de todo esto, verdad? De nosotros sanarnos o comenzar este proceso. ¿A qué me refiero? Cuando una persona está en un proceso del matrimonio, ¿verdad? Y en un proceso de disloque matrimonial, tenemos que saber que hay otros que se afectan. Nuestros hijos se afectan, nuestros familiares se afectan. Así que tenemos que orar y pedirle a Dios, Señor, déjame ver cómo yo, qué cosas tengo que hacer dentro de este proceso, dentro de este periodo, dentro de esta época, no tan solo por mí, sino también por los demás. Así que cuando ores, pídele a Dios en oración cuáles son los pasos a seguir. Durante tu tiempo de oración por tu matrimonio, dile, Señor, cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Número 3, para yo hacer una oración por ti. Oiga muy bien. Entiende que el más grande resultado de la restauración de tu matrimonio es testificar a otros de la obra que Dios ha hecho. Fíjate lo que dice
la palabra del Señor. En estos mismos versos, en el verso 14, preséntate, le dice el Señor. Y la última frase ahí es para testimonio a ellos. No es tan solo para que te restaures a la sociedad, sino para que testifiques. En otras palabras, cuando Dios haga el milagro, que tú seas de testimonio para los demás. A veces las oraciones que nosotros hacemos son oraciones bien egoístas. Queremos que nuestro matrimonio se restaure por mí, por nosotros, ¿verdad? No por el evangelio, no por lo que Dios puede hacer con esto. Si Dios te da esa bendición de que tu matrimonio se restaure, es bien importante que entiendas que eso tiene que ser para testimonio de tus familiares, de tus seres queridos y de otros, para que entiendan el poder de Dios. Así que cuando ores, dile, Señor, que mi matrimonio sea testimonio, que esto sea un proceso tan poderoso que la gente tenga que podamos testificar y que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad, que otros puedan conocerte, que, Señor, que ellos puedan entender. Tú sabes que yo a veces veo personas que llegan a los caminos del Señor, le entregan su vida a Cristo, le dan su corazón al Señor y de repente Dios restaura su matrimonio, pero nunca los veo envueltos en las actividades de la iglesia, nunca los vemos dándole testimonio a otros, contándole a otros. Entonces, básicamente, le pediste a Dios que te diera tu esposo para atrás, pero era para ti, no tu esposo para Dios. No tu esposo para el evangelio, no tu esposa para el evangelio. No sé si me explico. Por favor, sal del ego, sal de la verdad, del yo personal y entiende que Dios va a restaurar tu matrimonio para ser de testimonio a los demás. Así que en el día de hoy le pido a Dios que esta palabra te ayude, te bendiga y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que obre en ti de manera especial. Padre, gracias por todos los que se han conectado con esta grabación especial. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas una obra en cada uno de ellos. Mira aquellos que tienen estos matrimonios en problemas, en dificultades, en situaciones, en momentos difíciles. Te pido en esta hora, mi Señor, que tú traigas paz al corazón de cada uno de ellos y comiences a obrar de forma sobrenatural. Que podamos escuchar de muchos testimonios de restauración matrimonial. Aquellos que tienen un matrimonio maravilloso, que están creciendo, permite que sigan creciendo, desarrollándose poco a poco, fundamentándose en la fe y en el amor, hasta lograr alcanzar todo lo que tú le has prometido. Padre, gracias porque así lo creemos hecho, así lo creemos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.